Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Malaquías 4:6. Sus hijos reedificarán las ruinas de sus ciudades, por tanto tiempo convertidas en desiertas ruinas, y a ustedes se les reconocerá como reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Isaías 58:12. Bienvenidos a Tiempos de Reflexión Familiar, un espacio dedicado especialmente a las familias, donde creemos que Dios quiere sanar, restaurar y fortalecer los lazos familiares. Este programa es una producción de Iglesia de Cristo, Casa de Deleite, con el propósito de traer esperanza, enseñanza y transformación a cada hogar. Tú has vencido ya. Buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de Tiempos de Reflexión Familiar. Mi nombre es Nayeli Tufiño y hoy tengo el placer de presentar este programa al que titulamos La importancia de la alegría plena. Hoy vamos a estar hablando de cómo podemos llegar a tener una vida familiar completamente feliz, considerando el bienestar de los más pequeños de la casa. Es por eso que hoy tenemos como invitadas a tres hermosas profesionales de la educación. Voy a empezar por presentar a Jessica Barrera, quien es psicóloga. Ella está enfocada en educación especial, tiene 6 años de experiencia en el sistema público y 11 años en total en su profesión. También está Montserrat Velasco Reyes. Ella es licenciada en educación preescolar y tiene una experiencia de 20 años como docente frente a grupo. Y Aide Sevilla, ella es doctora en educación, supervisora de educación preescolar en Ciudad Nezahualcóyotl y tiene 12 años de experiencia también en el campo. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, sean bienvenidas. Y bueno, vamos a empezar con un versículo que es Juan 15:11, dice: les digo esto para que también tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Este versículo nos dice que existe una alegría que no es completa, pero también nos dice que para que pueda llegar a serlo, lo que necesitamos es que la alegría de Dios esté en nosotros. Y bueno, vamos a comenzar aquí entendiendo un poco qué significa esta alegría completa. Así es, Naye. Mira, quiero compartirles primeramente el significado de la palabra alegría. Esta es la palabra teleios, G5053, y esta palabra significa perfecto, maduro, plenitud. Esto nos lleva, ¿verdad?, a pensar que el gozo completo pues justamente va a ser un gozo pleno, un gozo que también tiene una madurez, ha alcanzado una madurez, y que también es un gozo que no proviene de cosas externas o cosas efímeras, ¿verdad?, sino que es un gozo que proviene de Dios, y eso nos da esa plenitud cuando nosotros estamos buscando pues de esta alegría, ¿verdad?, que nos llene a nosotros y que llene a nuestros hogares. Sí, bueno, también estamos leyendo en el primer versículo que dice que tengan la alegría de mí, dice el Señor, ¿verdad? La alegría de mí, no la alegría que nosotros consideramos que pudiera ser, el concepto que nosotros tenemos. Efectivamente, una alegría de parte del Señor es algo completo, es algo que permanece, que no se acaba como alguna cuestión material, es algo que va a perdurar. Y encontramos en Salmos 16:11 que dice que Él, el Señor, nos muestra el camino de la vida y junto a Él la abundancia de alegría. Quiere decir que si nos separamos de Él no vamos a tener esta abundancia. Dice, a tu lado el gozo no tiene fin. Esto es, si estamos a su lado, si permanecemos en Él,
vamos a tener una alegría, una paz que proviene de Él, que no es algo que no tengamos que depender de otra cosa más que de Él, para tener este gozo, esta plenitud, este entusiasmo por hacer las cosas, esta fortaleza tanto nosotros como en nuestros hogares y principalmente en nuestros pequeños. Okay. Qué interesante lo que dicen, porque justamente vivimos en un mundo donde el gozo o el placer se atribuye a cosas externas, ¿no? Como el éxito, como la comodidad, el placer, como la aceptación. Pero Jesús viene y nos revela una verdad distinta, donde sabemos que este gozo no depende de cosas exteriores, sino de que tengamos una relación directa con Dios. Ciertamente ese gozo no es frágil, ¿no? Porque depende de Él, como decían ustedes, no es frágil y tampoco depende de que todo esté bien a nuestro alrededor, porque incluso cuando Jesús habla del gozo en la palabra, lo hace justamente cuando está en vísperas de su sufrimiento. Y bueno, ahora a mí me gustaría que ustedes nos comenten algunas cosas que han observado. Ustedes están en contacto diario con los pequeños y la intención es que podamos ayudarle a los padres, ¿verdad? A entender cuáles son esas carencias, cómo pueden suplirlas y también el impacto que tienen en el desarrollo de nuestros pequeños. Fíjate que hoy en día pues el padre de familia se preocupa más por la cuestión, como bien lo dices, monetaria. Y al cumplirse esas necesidades se enfocan en la cuestión económica y peor aún en que ambos trabajan. Entonces hay un descuido de los niños, hay un descuido pues de esa educación, de esos tiempos que como padre pues son pues estupendos, ¿no? Porque vas viendo el crecimiento de tus hijos. Y hoy en día pues también el padre de familia delega esas responsabilidades a los abuelos o a otras personas. Entonces yo creo que también desde ahí el gozo, la fe, lo que pues Dios nos ha venido enseñando pues se va ausentando debido a esas necesidades que como familia pues cada niño tiene. Y también, bueno, algo que hemos observado y que nos inquieta justamente pues en esos espacios donde trabajamos, en mi caso pues yo voy a escuelas primarias, secundarias y veo pues esas necesidades de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Que muchas veces empiezan a tener dificultades para identificar, para manejar sus emociones. Son niños que empiezan pues a edades muy tempranas, cuando tendrían que estar a lo mejor jugando, disfrutando, pues ya traen una carga, una tristeza, ya empiezan con situaciones de depresión, de ansiedad, que reaccionan, niños que andan muy irritables, que reaccionan con mucho enojo y que no saben pues a veces ni qué les está pasando. Y llegan así, ¿no? Desde el día lunes y fue todo lo que vivieron pues sábado y domingo en su casa. Y llegan a la escuela y pues las maestras que queremos pues enseñar y apréndete y abre el libro cuando el niño trae una situación difícil. Y también esto impacta en sus habilidades sociales. Los niños no se relacionan con otros niños porque ya ahí fueron perdiendo habilidades como para mantener una conversación, eligen también amistades pues que no son convenientes para ellos y vemos estas situaciones que nos llaman la atención y a mí me ha llevado a la pregunta, pues ¿qué está haciendo falta en los hogares, no? Si se suponía que al irse, como decía Monse, a trabajar papá y mamá se iban a suplir esas necesidades y vemos que a pesar de que papá y mamá trabajan, los niños siguen teniendo necesidades pues muy profundas, ¿no? En cuanto a manejar sus emociones, a lo mejor sí traen un buen celular, traen tablet, pero son pequeñitos que a veces pues sus uñas ni siquiera a veces están bien recortaditas, no están aseados. Entonces a mí me llevaba mucho a esta pregunta de ¿qué está haciendo falta en los hogares, en las familias? Y la respuesta, ¿verdad?, es lo que el día de hoy estamos conversando.
lo que está haciendo falta en esos hogares pues tiene que ver justamente con algo que se ha ido abandonando y que los papás ya lo toman en poco, ¿verdad? Pero es lo más importante y es lo más central, y justamente es esa presencia de Dios que guíe a los padres. Y bueno, es que definitivamente el impacto no es menor, ¿verdad?, de todo lo que están mencionando ahora. Yo creo que también será interesante para los padres saber cómo pueden suplir esas necesidades. Definitivamente, o he escuchado mucho que no hay una escuela para ser padres, pero sí la hay, y es la palabra de Dios. Lo importante es que podamos aprender a conocerla, a obedecerla, porque eso es lo que nos va a llevar a tener una vida plena. Vamos a entender qué es la obediencia. ¿Cómo podemos decirle a alguien qué es obedecer la palabra de Dios? Pues justamente obedecer implica escuchar con atención. En la actualidad carecemos ya de esa capacidad de escucha activa, solamente damos por asentado, oímos, pero no escuchamos con atención, no estamos interiorizando. Y cuando se trata a lo mejor de algún consejo, alguna recomendación, pues muchas personas entran como en rebeldía, como ¿tú por qué me vas a decir a mí qué tengo que hacer? A veces dicen la palabra, no, yo lo hago como Dios me dio a entender, pero no es cierto. Dios no les da a entender nada porque no se acercaron al manual, al instructivo, a la guianza de vida que es la Biblia. Entonces, ¿quién sabe quién les dio a entender el cómo educar a sus hijos, verdad? Cómo guiarlos en este camino. Y por ejemplo en Romanos 6:16 dice que si no nos estamos dando cuenta que nos convertimos en esclavos de lo que decidimos obedecer. Entonces, si yo decido obedecer a mi vecina y que me dice, no, pues hay que darle, más vale 3, 4, 5 buenas, ¿no? O déjalo sin comer o etcétera, pues no es Dios el que te dio esa recomendación, ¿no? Hay recomendaciones que se dan a nivel estatal porque la familia es una institución primordial a nivel estado, donde nos están dando una guianza en un libro tan sencillo que nos los dan gratuito, que es el libro de las familias, ¿verdad? Y ahí viene un apartado que dice una crianza positiva. Una crianza positiva no implica el golpear, el castigar, no, pero sí te dice marca límites. Quiere decir que Dios también es un Dios de orden, es un Dios de límites, donde sí te deja escoger, pero la obediencia te va a llevar a andar junto a Él. La obediencia te va a traer cosas positivas, cosas buenas, dice aquí, te lleva a una vida recta. Evidentemente a todos nos cuesta obedecer, ¿verdad? En nuestros trabajos, a las autoridades. Sin embargo, si el Señor mismo te da esta fortaleza, te da este espíritu para que tú puedas obedecer y atender lo que te indican. Si la gente que nos está escuchando dice, bueno, no es que eso es religión, no, es una forma de guianza, es una forma de vida, porque estamos viendo que si no hacen a lo que el mismo gobierno estipula, porque no leemos y no escuchamos con atención. Está en Ley General de la Educación, artículo 3, en el Código Familiar, la obligación de los padres, y la obligación de los padres es un derecho humano, el juego, la salud y la educación. ¿Y qué hacemos? Es lunes, nos fuimos de fiesta los papás el fin de semana, ya no lo llevo a la escuela. Hoy no me dio tiempo de comprar la despensa el fin de semana, afuera de la escuela cómete 2 galletas fulanas y un litrote de leche con mucho azúcar, no te cepillé ni los dientes, ni las manitas, ni te bañé. Hay un comercial en la tele que sale, no voy a decir la marca, donde habla de los dientes y te dice el niño, a mí me da pena hablar con mis compañeros porque me huele la boca, se burlan de mí. A mí me da pena salir en las fotos porque se ven mis dientes amarillos. A mí me duele mucho el diente y mis padres no me llevan al médico, cuando es uno de sus derechos. Y no se diga ya hablando en el Señor que nos dijo, ¿el reino de los cielos de quién es?
de los niños. Entonces nosotros como padres, ¿por qué es tan importante los niños? Porque son las nuevas generaciones, es la nueva heredad que nosotros tenemos. Y si desde pequeñitos, yo hablo porque tengo escuelas preescolar, desde ahí estamos identificando todas estas carencias. Veo en sus rostros, tú te paras en la puerta, hola, ¿cómo estás? Los niños que vienen felices, hola maestra, hola, te saludan. Quienes no pasan así, ¿no? Ni hola, ni voltean, ni te miran. Entonces, sí hay un reflejo del impacto de mi falta de llenura, de que estoy incompleta. El impacto está en mis hijos, en mis nuevas generaciones. Dice la palabra que el rostro refleja, ¿verdad? Todo aquello, lo que hay dentro de nosotros, la alegría, la frustración, el enojo, la amargura. Entonces, ciertamente te das cuenta que la escuela para algunos alumnos es el escaparate, es mi área de oportunidad, es donde yo soy feliz, donde la maestra pues me enseña, pero también la maestra juega conmigo. Hay cosas en las que uno pues ya tiene el conocimiento y puede transmitir ese conocimiento a los niños por medio pues del juego, aún haciendo uso de la palabra de alguna manera, la trasladas a ellos, ¿no? El hecho de que den gracias a Dios porque tengan pues que comer, una escuela, como bien dice el libro de las familias, nos habla de todo eso, pero hoy en día no hay ni obediencia ni compromiso. La obediencia yo creo que está muy lejos a comparación de las generaciones de nosotras que de las generaciones que ahorita vienen. La formación del niño en preescolar es fundamental, es donde tú vas a crear y a moldear algo que le vas a entregar a la sociedad para que el día de mañana pues sean niños funcionales. Entonces hay falta de compromiso y de obediencia por parte del padre. Tú le das una sugerencia al padre de familia, no la lleva a cabo. ¿Por qué? Porque tiene cosas que hacer. Y aunque hay mamás que no ejercen como tal una profesión o un trabajo y que tendrían más tiempo para dedicarle a sus pequeños en casa, a veces no lo hacen. Uno como maestra se entera de todo lo que acontece, sucede en casa. Pero ahorita, como bien dice Aide, tú ves al niño cuando en su casa es feliz, cuando en su casa lo proveen, cuando hacerle caso, y es ahí donde empiezan los problemas. Desde pequeños, ¿por qué? Porque vienen arrastrando heridas, y no se diga ya cuando llegan a la adolescencia, las heridas de abandono, las heridas de las carencias que tuvieron porque los padres trabajaron para que económicamente pues estuvieran bien y no les hiciera falta nada. Así es, ¿verdad? Y retomando esta parte de la obediencia, yo creo que de alguna manera en nuestra cultura se nos ha enseñado que obedecer no es bueno, que obedecer más bien tiene que ver con no te sometas, porque tienes que hacer eso, no hagas caso, nadie te tiene que estar diciendo qué hacer y qué no. Entonces, y para nosotros, conociendo al Señor, sabemos que el obedecer trae bendición. Y el obedecer se hace no algo que te cueste trabajo hacer, sino que obedecer es algo que tú haces por amor y ya es parte de tu vida. Entonces, en los hogares queremos hijos que obedezcan, pero los papás, ¿a quién obedecen? Cuando los papás no tienen también a veces, porque bueno, volviendo a nuestra cita base, ¿verdad? Ahí nos da dos claves importantes, amor y obediencia. Y eso es lo que tendría que estar en nuestro hogar para que sea un hogar con un gozo completo, con un gozo pleno. Y entonces queremos hijos que sí nos obedezcan, pero los papás también a veces ni siquiera obedecemos o no tenemos una guianza, ya pensamos que podemos andar haciendo lo que queremos, pero cuando entendemos que Dios nos dejó esa ley, que si obedecemos viene el orden, vienen esas bendiciones y se abren esas puertas, cambia
toda esa estructura y entendemos que entonces obedecer no es algo difícil y por tanto a nuestros hijos tampoco se les va a hacer difícil esa parte porque vemos las problemáticas como maestras que enfrentan los niños, que son situaciones muy difíciles y emocionalmente también están muy afectados los niños por muchos de nuestros niños, si no me dejarán mentir, los papás se pelearon antes de que ellos entren a la escuela. Y entonces el niño trae la carita de angustia y qué les va a pasar y va a estar bien mi mamá y nosotras así los recibimos en el salón, pum, con el problema. Y entonces, y eso nos ha inquietado y yo también dentro del sistema educativo veo con gozo, ¿verdad? Que cada vez también más maestros empiezan a buscar del Señor. Más compañeros empezamos a entender que no es solo una ley de esta tierra, ¿verdad? Porque aunque están las leyes de la tierra, la ley general, los documentos que nos dan, esos lineamientos, aún sabemos y entendemos que hay lineamientos celestiales, hay principios, hay orden. Y cuando eso desciende y los hogares se abren, y yo misma, bueno, yo que trabajo más con pequeñitos con discapacidad, que además viven en estos contextos violentos, cuando hemos identificado algunos hogares, ¿verdad?, que empiezan a entregarle su vida al Señor y hasta decimos como maestras, este niño ya va a la iglesia, este niño ya está cambiando. O desde que su mamá ya lo lleva a la iglesia, mira, ya trae los tenis limpios, ya trae, porque empieza a haber una transformación, porque se empieza a completar eso que estaba haciendo falta. Entonces, también los padres en las familias necesitan sentirse amados. ¿Y quién los va a amar? Nuestro Dios. Porque también papá, mamá necesita saber que ellos también están cubiertos y que hay un Dios que les ama, porque muchas veces crecimos, tenemos hijos y a lo mejor no supimos o no entendimos ni cómo amar, ¿verdad? Pero cuando llegamos a Dios empezamos a entender cómo se ama y podemos enviar ese mensaje también a nuestros hijos y transformar el orden de nuestra familia para que ya realmente no haga falta algo, porque pensamos, hace falta comida en el refri, hace falta dinero, hace falta esto, pero no hemos visto el trasfondo de lo que realmente nos está haciendo falta en las casas, en las familias, que es empezar a abrir esa puerta al Señor, porque el Señor es tan caballero que hasta nos toca la puerta y dice, ¿puedo entrar? El Señor no llega y pum. Entonces tenemos nosotros que entender que abriendo esa puerta y permitiendo que Dios empiece a reinar en nuestra casa y entre ese orden y se complete nuestra familia realmente, entendiendo que Dios es lo primero, muchas cosas se van a transformar dentro de nuestra casa. Han hablado también de un poco de lo que a veces pasa en las situaciones con nuestros pequeños, ¿no? Un poco de violencia que puede haber en casa, que a veces no siempre es física, ¿no? A veces es mucha violencia emocional, que a lo mejor directamente los padres no lo hacen, pero con las actitudes, como decías, las peleas, las discusiones que hay en casa, pues impactan a los pequeños. Y Aide, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de la corrección, los límites que también hablaban, ¿no?, que se pueden dar a los pequeños? Algo elemental y muy importante es, si yo como padre tengo este hueco, estoy incompleto, ¿cómo voy a corregir a mi hijo? Lo voy a lastimar, evidentemente. Más allá de un golpe físico que a lo mejor se puede curar, mis palabras, y lo vemos desde a muy tempranas edades, las palabras que usan con los pequeños son muy duras y son muy fuertes. Incluso el me estorbas, eres un inútil, no sirves para nada, no sé para qué naciste. Refleja, sí entiendo, ¿no? Papá o mamá están en esta cuestión también emocional, pero estas generaciones están cargando y están guardando todo esto en sus corazones. No se trata, porque también viene la otra parte de la moneda. A veces entendemos que la crianza positiva es que el chiquito se está subiendo, no sé, al ventilador, ¿no? Lo está volteando y yo le diga, no, cariño, no lo hagas, ya te dije que no.
El límite tiene que ser firme, tiene que ser constante con una explicación de la consecuencia, primero para él en su riesgo físico. Si yo meto las manitas o los dedos al ventilador, ¿qué me va a pasar? Si me caen arriba, ¿qué me va a pasar? Tengo que ser firme. En nuestras escuelas actualmente tenemos mamis y papis muy jóvenes, estoy hablando de 20, 21, 22 que tuvieron a sus chicos 17, 15, 16, 18, 19 años. Eran niños o niñas criando niños. Entonces no hubo no se completó, por llamarlo así, ¿no? Su fase de disfrutar, de aprender, de gozar, de alegrarse en muchas cosas, porque inmediatamente atrajeron una responsabilidad, que es un pequeñito. Entonces, a veces las mamis y los papis están más en las redes, ¿no? Sacando muchas selfies en Instagram, Facebook, TikTok, todo esto que nos consume, ¿no? Los consume. Y si estoy de buen humor, te doy el celular. Sí, la tableta o lo que tú quieras y entretente. Hoy no estoy de buen humor, ¿no? Te pego un grito, te pellizco, te insulto y no te presto nada. Entonces, en esto que estamos viendo que es un orden, tiene que ser un límite constante, un límite fuerte, sin llegar a los golpes y la violencia, explicando la consecuencia. Los niños desde temprana edad son muy inteligentes. Ellos les explican si no hay necesidad de ser violento con ellos. Efectivamente, las escuelas nos hemos convertido en los espacios seguros de estos chiquitos. Actualmente, con la nueva escuela mexicana, menciona que ahora es una educación integral. Quiere decir que, por ejemplo, Monse, Jessie, una servidora, ahora nos dedicamos a todo. Ahora somos la psicóloga, la médico, la nutrióloga, la maestra de educación física, la de música, la trabajadora social, porque es integral y en nuestro amor por nuestra vocación lo hacemos. Yo creo que, las que estamos aquí tratamos hasta de pararnos de cabeza por sacar adelante a nuestros chicos, por darles lo mejor de nosotros, pero especialistas no somos. Tampoco los papis, somos especialistas en una área, pero no en todas. Los papis tampoco. ¿Qué hacemos? Documentarnos, lo que decíamos hace rato, la escucha activa. Por ejemplo, del programa de hoy escucho qué de lo que me están recomendando yo puedo poner en práctica. Habrá cosas que me funcionen, que me dijeron, habrá cosas que no echarlo en saco roto, porque a veces en las escuelas damos talleres, traemos especialistas, andamos haciendo gestiones y justamente las mamis que siempre están al pendiente, ahí están en los talleres, y los papis y los mamis que decimos, espero que venga, por favor, nunca pueden. Y nunca van, y son el que queremos que un especialista le instruya, le diga, le aconseje, le recomiende, y son los que precisamente no van, y se generan este tipo de crianzas violentas, autoritarias, que afectan su alma y su espíritu, no nada más la cuestión física, su alma y su espíritu. Estamos creciendo generaciones carentes de amor, ¿qué quiere decir? Carentes de Cristo y de todo lo que viene con él, de bondad, de mansedumbre, de todos sus frutos, de benignidad, no lo tenemos, de paz. La paz del Señor es muy diferente a la paz que creemos en el mundo. Entonces, sí seguimos trabajando estrategias de convivencia, estrategias de paz, estrategias de mediación de conflicto, pero en casa, ¿qué me enseñan? Si te pegan, defiéndete, pégale, no te dejes, y tú primero, y ándale, apúrate en la piñata y sé tú el primero, y córrele, fórmate en la fila tú primero, no seas, hasta les dicen un insulto. Entonces nuestros niños están creciendo con eso de que para que yo sea el mejor, tengo que pisotear, pasar por encima de quien sea, estamos generando ególatras. No somos capaces de compartir, no somos capaces de comunicarnos, no somos capaces de negociar, no somos capaces de mediar, no.
Y en las escuelas no tenemos varitas mágicas, aunque nos estamos dedicando, comprometidos. Sin embargo, es como los tripiés de la cámara, lo hemos visto muchas veces, es el alumno, las maestras y la familia. Si falta uno de esas patitas en el tripié, se va a ir de lado. Por más que queremos sostenerlo entre la escuela y el alumno así, se va de lado. No podemos solos, ni los papis, ni el alumno, ni los maestros. Necesitamos de todos y principalmente de quien más necesitamos es de Cristo. Fíjate que aunado a esto que menciona Aide, la contraparte, ¿no? El crear hijos de cristal, el que los hijos no muevan un dedo para nada, pobrecito. O sea, ¿cómo mi hijo va a recoger la basura? El otro día, y los niños así te contestan, les dicen, recojan la basura porque ya vamos a desayunar. Y dicen los niños externa por ahí uno, ¿yo por qué la voy a recoger si yo no la tiré? Yo creo que en mis tiempos, si yo le contestaba así a la maestra, no, reglazo o borradorazo o patillazo o algo, pero de que mi mamá se iba a enterar, ¿no? Pero hoy en día, como papás, también estamos creando hijos que a la sociedad no le van a servir en un futuro. No son capaces ni de levantar el plato donde comen, amarrarse las agujetas. Ahora ya, ¿cómo va a traer de agujetas si ya hay contactel, ¿no? Porque pobrecito de mi hijo, ¿cómo se va a agachar? A mi hijo le duele la cintura si carga la mochila. Y como la maestra pide muchos cuadernos, o sea, mi hijo no puede cargar la mochila, entonces le compro una de llantitas para que mi hijo ahí vaya con su… Y cuando el niño ingresa a la escuela, la mamá casi le pasa la mochila del zaguán para que el niño no se esfuerce de más. Entonces, estamos criando niños incapaces de resolver por sí mismos los conflictos a los que se enfrentan. Hay conflictos dentro del aula que puede ser la discusión del perchero. Yo colgué la mochila, no, pero es que mi lonchera está a un lado. Entonces, el hecho de que no sepan dialogar, ¿por qué es ahora? Pues porque todo el tiempo están en el celular. Ya no hay esa interacción social del lenguaje. Hoy en día hay muchos niños con diferentes características que yo se lo atribuyo tantito a las cuestiones genéticas, pero también se lo atribuyo a que la falta de socialización. El decirle a tu hijo, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué te enseñó la maestra? ¿Se te dificultó? ¿Qué te hizo falta? ¿Qué no lograste? ¿Con quién te peleaste? ¿No tuviste problemas? ¿Te gustó el desayuno que te puse? Pero hoy en día la madre de familia, como bien lo comentan, es muy joven y en su inexperiencia, falta de conocimiento y que tampoco hace nada por ver más allá, más que ir con, es que me dijo mi amiga, me dijo mi vecina, me dijo… Entonces yo creo que cuando uno busca el consejo, uno tiene que buscar el consejo de una persona pues que tenga el conocimiento y que tenga la grosura para pues podernos guiar, ¿no? Pero la verdad es que hoy en día los padres de familia sí es todo, no todos, no generalizamos, pero por ejemplo en mi grupo la abuelita de una de mis alumnas es de mi edad. Entonces, y de ahí es la única, porque de ahí para abajo la más chiquita tiene 23 años y ya tiene un niño que va a salir de preescolar. Entonces haces cuentas y dices, bueno, una jovencita teniendo niños, ¿no? Bueno, pues sí. Podemos ver los extremos, ¿verdad? De tanto una violencia como una sobreprotección también que hay a veces en las casas. Y bueno, Dios nos ha dado como padres la responsabilidad de poder cuidar, de amar, de educar, de instruir a los niños. No se trata solamente de cubrir las necesidades físicas, ¿no? De alimento, de educación, de traer dinero a casa, sino de poder enseñarles más allá, ¿no? De poder ser, incluso hablando de una vida
espiritual, una vida cristiana, de poder enseñarles a ser esos chicos esforzados, esos chicos que dependan de Dios, que sean agradecidos, que empiecen a tener otro tipo de actitudes que pues como padres tenemos que fomentar en ellos. Y como decían también, creo que lo que los niños aprenden es más lo que ven, ¿no?, que lo que se les pueda decir. Las actitudes, todo lo que ven en casa es lo que aprenden y empiezan a reflejar. Y bueno, seguramente también para los padres pues no es tarea sencilla, como dicen, hay padres muy jóvenes que pues a lo mejor ni siquiera tuvieron tampoco ese ejemplo, ese buen ejemplo de cómo ser un buen padre. Entonces, ¿qué consejo le pueden dar a los padres para que salgan con éxito de su rol? Bueno, definitivamente acercarse a Cristo. Yo considero que incluso traer a sus pequeños a las escuelitas que están en las iglesias les va a dar una gran ventaja, porque ahí es primordial las hermanas maestras que yo conozco aquí en La Buena Semilla, se en Cristo, y evidentemente los papás lo van a sentir porque los pastores son esa representación de ese Señor, de Dios, aquí en la tierra, que te va a escuchar, te va a poder guiar, te va a poder dar un consejo para que tú puedas salir adelante. La cuestión aquí será seguirlo, ¿verdad?, de llevarlo a cabo, pero vas a escuchar, te van a ministrar, vas a ser ministrado desde la alabanza, te vas a tener ese espacio con ese ser hermoso que es Cristo, el cual va a hacer maravillas en tu ser. Entonces considero que sí, si en la escuela muchito no haces caso a lo mejor a la maestra, al director, a los talleres, a los cursos, crees que no es la salida, pues sí será la salida integrarte a esta familia espiritual, donde dejamos de lado los celulares, donde convivimos, donde no somos amargados ni estamos con cara así triste, nos las pasamos muy bien, nos divertimos, nos gozamos, echamos relajo y salimos a muchos lugares precisamente porque lo más importante para el Señor como institución también que se fundó fue una familia. Entonces tengan la garantía, no mía, no del pastor, pero tengan la garantía del Señor que va a hacer cambios y va a evolucionar en sus vidas. Gracias, Aiden. Bueno, siguiendo, ¿verdad? Yo aquí en nuestra casa, en Casa de Deleite, tengo ese privilegio de tener, ¿verdad?, el liderazgo de la escuela dominical. Y creo que también es importante, porque a lo mejor hablamos de los de allá afuera, ¿verdad? Pero no quiero ser un muro de los lamentos, pero aquí también es importante entender que la escuela dominical no es un lugar para entretener a los niños mientras los papás están en el culto. Es más importante la escuela de aquí que la escuela a la que los niños van de lunes a viernes, ¿verdad? Dirigiéndome a la iglesia. Entendamos cuántos de nosotros saliendo le preguntamos a nuestros hijos, ¿qué te enseñaron? ¿Qué tema vieron hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué actividad realizaste? ¿Te dejaron tarea? Hermana, ¿cómo va mi hijo en la escuela dominical? ¿Necesitan algo? Tener ese acercamiento, ¿verdad? Porque también es necesario darle la importancia que tiene, porque nuestros hijos necesitan escuchar de Dios y el espacio que tienen, porque a veces en las casas, pues, ¿qué sería lo ideal? Pues que tuviéramos nuestro devocional familiar, que tuviéramos un espacio el sábado, vamos a sentarnos, vamos a platicar de la palabra de Dios, pero a veces no lo hacemos. Entonces el espacio que tienen los niños, los jóvenes,
es eso, y también que seamos congruentes como padres, ¿verdad? Si estoy viniendo a la iglesia, saliendo voy a poner en práctica, ¿no?, lo que vine a aprender. Saliendo voy a ser ejemplo para mi hijo de lo que el pastor compartió, de lo que aprendimos hoy. Todos venimos a aprender, pero nuestro escenario es allá afuera. Nuestro escenario donde tenemos que reflejar tanto padres como hijos, pues es en que venimos a la iglesia, pero salimos y recaemos en las mismas problemáticas que estamos compartiendo, ¿verdad? Hay niños que escuchan cosas que a lo mejor no es sano para ellos, no es lo más prudente, escuchan hablar de repente a los adultos de otras temáticas y hay que resguardar y cuidar su corazón, cuidar su vida espiritual, porque como yo les comparto a las hermanitas que somos del área, les digo, aquí están esos futuros pastores, profetas, siervos, servidores, lo que Dios, apóstoles, y nosotras estamos salvaguardando esa área, ese camino, ¿no? Entonces también unirnos con los papás y desarrollar todo ese conocimiento en los pequeñitos. He tenido y tengo alumnos que van a una iglesia, que pertenecen algunos al ministerio. Entonces, pues yo creo que mi labor ahí es seguir incrementando la fe, primeramente en ellos. ¿Para qué? Pues para que eso pues se contagie, ¿no? Y por ejemplo, no tiene mucho, como 2 semanas, los lunes por lo regular, pues me llega una notificación de una iglesia, porque en la mañana hace un devocional. Entonces, y pues está la bocina y los niños lo oyen. Pero hay canciones o música, más bien, que tomé de ciertas alabanzas, que es la pura música. Y cómo en ellos provoca esa parte, ¿no? O sea, y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? El que ellos empiecen a escuchar cosas diferentes, que reaviven en ellos pues esa parte, ¿no? Yo les decía un día, no hay que pelear porque todos somos hijos de Dios y a Dios no le gusta que peleemos. Entonces yo lo dije sin pensar, pero ciertamente lo que nosotros les decimos, lo que nosotros les lanzamos, como decía Jessie, es que están los futuros profetas, evangelistas, X, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi trabajo yo les digo, no, tú puedes, tú eres un campeón, tú eres un poderoso, tú vas a llegar bien lejos, tú eres la licenciada, el ingeniero, la de mercadotecnia. Entonces, todo eso que nosotros hemos aprendido, el seguirlo trasladando, el provocar que lo que yo tengo, lo que yo conozco, ellos lo tengan. Ellos tengan ese conocimiento y ese acceso, si no es por medio de que asistan físicamente a un lugar, sí por lo menos de las redes sociales. Gracias, Monse. Pues qué bendición que tengas esa oportunidad, ¿verdad? Como dices, no siempre se presenta de esa manera y qué bueno que puedas impactar también el corazón de los pequeños. Y bueno, pues vaya que sí son graves las consecuencias de estar fuera del orden de Dios, de estar pues viviendo de una manera tal vez como nosotros creemos o queremos, pero que hay una vida que el Señor siempre planeó desde el inicio para darnos esa prosperidad, esa paz, esa felicidad completa en nuestras casas. Pero bueno, Dios es un Dios de oportunidades y dice Apocalipsis 3:1-3, dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces, así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Por lo tanto, pues hay que acordarnos de todo lo aprendido en el Señor y volver a obedecerlo. Estamos llegando ya al final de nuestra transmisión. Les agradezco mucho su participación. La experiencia que nos pueden compartir es muy valiosa para los padres, para los pequeños también.
Y bueno, pues en conclusión, sabemos que tenemos que conocer la palabra del Señor, que tenemos que aprender a obedecerla, aprender a ponerla por obra para que esa alegría, ese gozo, esa felicidad plena realmente pueda llegar a nuestros hogares. Entonces les agradezco mucho, que el Señor los bendiga a través de esta palabra. Recuerden que pueden compartirnos los temas que tienen como inquietud para que podamos abordarlos a la luz de la palabra. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y comuníquense con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Dios les bendiga. Gracias.